bendiga a todos en esta preciosa noche. Gracias por sintonizarse a este episodio especial. Pueden ver que estamos en un estudio diferente completamente, con trasfondo diferente, pero estamos muy contentos en esta noche de poder tener al pastor Amador Barrón con nosotros desde México. Y aquí está con nosotros en una ubicación que no les dimos el nombre, pero aquí estamos en este lugar. Y es para nosotros un privilegio poder tenerlo aquí en Activados con nosotros. Y gracias, pastor, por estar aquí en esta noche. Yo sé que anda un poco cansado, pero aquí está con nosotros. Y por qué no le da un saludo a los oyentes que le están escuchando en este día, le están Bueno, viendo. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Pues antes que nada, gracias Pastor Arnold por invitarme aquí a programa Activados. Es una bendición poder aquí saludarles a cada uno de ustedes, a los que nos puedan después estar mirando a través de este video. Y bueno, pues una bendición de dirigirme a cada uno de ustedes y pues aquí estamos, a la orden. Sí. En esta noche queríamos hablar un poquito de su testimonio, su trasfondo. Dios lo ha usado de gran manera para impactar la vida de muchas personas, especialmente jóvenes, y queremos saber un poco más del pastor Amador. Hemos escuchado sus testimonios cuando ha predicado, cuando ha mencionado de ellos, y creo que todos queremos saber de dónde viene el pastor Amador, dónde usted creció, dónde usted nació y cómo usted llegó al Señor Jesucristo, y cómo el Señor cambió su vida, y eh, dónde nació usted. Bueno, No le antes, pregunto qué año, pero la edad no se pregunta, bueno, sí se va a decir esta noche. Tuve la oportunidad de nacer el 30 de abril de 1983 en la Ciudad de México. Bueno, mis padres no son de la Ciudad de México, mis padres son del estado de Michoacán. Así que casi siempre que me preguntan de dónde soy, digo que soy de Michoacán, porque por el año 85, 2 años después que yo naciera, mis padres se regresaron a Michoacán, para ser precisos, a la ciudad de Morelia, la capital del estado de Michoacán, y pues ahí estuvimos un tiempo. Entonces prácticamente yo no crecí en la Ciudad de México. Es una gran ciudad, una gran metrópoli, pero no crecí allí y pues realmente me considero más de Michoacán porque ahí son mis padres, mis abuelos y prácticamente ahí crecí también. ujú. Usted ha contado en varias ocasiones de su testimonio, de cómo usted creció. Eh, eh, Tal vez alguien que no lo ha escuchado pudiera preguntar, bueno, cómo fue su niñez, cómo usted creció en... Bueno, yo vengo de entrada de una familia sin Cristo. Mi padre no conocía del evangelio, mi madre tampoco. Este, los primeros que conocieron del evangelio en mi familia fueron mi abuela materna y mi abuelo materno, y algunos familiares muy lejanos. Vamos a decirlo de esta manera, yo crecí en un hogar sin Cristo. Mi padre era un alcohólico, un hombre muy violento. Entonces, mis padres se separaron cuando yo tenía 6 7 años aproximadamente de edad, de vida. Y muchas de las veces, pues ahora uno lo puede mirar predicando, sirviendo a Cristo, llevando el Evangelio, y algunas de las veces piensan las personas y más los jóvenes que pues para nosotros ha sido fácil llegar hasta aquí por el tema de que pues piensan que nosotros crecimos en el Evangelio o que nuestros padres fueron cristianos y que por eso a nosotros se nos hace fácil, pero cada generación ha tenido sus desafíos, Ujú, ¿verdad? Que esta generación en la que estamos viviendo pues ha sido muy desafiada. La juventud ha sido muy atacada en esta última generación, pero siempre la vida del hombre ha sido en cada etapa, en cada dispensación de la raza humana, pues ha habido ataques del enemigo. Entonces, les repito, entonces al yo crecer en un hogar donde no está Cristo, donde no está el Evangelio, pues obviamente que fue una familia muy, muy lastimada.
Prácticamente, ah, todo el tiempo había golpes. Mi padre, repito, era alcohólico. Nosotros somos tres hermanos, yo soy el mayor de tres. Este, y vamos a decir lo que a mí me tocó recordar más de la vida violenta que llevábamos con mi padre. A veces llegaba en la noche, y lo digo esto ya no a manera de dolor, porque hay Ujú. heridas en nuestras vidas que las marcas van a quedar, pero el dolor ya no está. A veces nos podemos cortar algún dedo con algún cuchillo y pasan los años y queda la marca, pero ya no hay dolor. Y lo que les voy a decir es una herida sin dolor, ¿no? Y creo que alguien se pudiera identificar y espero que lo haga sin dolor, porque hay personas que todavía se tocan la misma herida 10, 20, 30 años después, Pastor Arnold, Ujú. y siguen con el mismo sentimiento de dolor, de ira, de enojo, ¿no? Y yo recuerdo que le digo que mi padre llegaba alcoholizado, yo tenía 3 años, por ahí, 3, 4 años. Entonces, cuando mi padre llegaba, pues, golpeaba a mi mamá, y eso estoy hablándoles 2, 3 de la mañana. Llegaba alcoholizado, levantaba a mi mamá, la golpeaba, y hubo varios episodios o varios sucesos donde, pues, yo me ponía frente a mi padre y le decía, pues, a esa corta edad yo le decía, tratando de defender a mi mamá, que aunque realmente yo era un niño tan vulnerable, pues que qué podía defender a mi mamá, ¿no? De una persona adulta, ¿no? Más alcoholizada, poseída por el enemigo, el enojo y vaya a saber por qué cosas más, ¿no? Entonces golpeaba a mi mamá y varias veces nos llegó me llegó a golpear más a mí, tanto que lo digo esto pues para la honra del Señor que Dios nos guardó, porque en medio de todo eso hubo momentos en los que pues yo perdí la conciencia, la noción del tiempo y llegué a saber de mí hasta el otro día. En la mañana me llegó a tirar debajo de la cama, llegué a despertar debajo de una mesa, ensangrentado, algunas veces con hormigas ya en mi cuerpo. Entonces, y pues sí, fue una infancia muy difícil, muy traumática. Yo he comentado esto que en algunas ocasiones, siendo un niño, y no me vayan a culpar por esto porque no es una creencia, pero se lo Ujú. llegué a escuchar a esta conversación a algunos adultos donde decían que las estrellas que uno miraba en el firmamento en una noche despejada eran los niños que nunca habían nacido o niños que habían muerto pequeños. Entonces, a esa corta edad, yo nunca había tenido una experiencia con Dios. Dios no era el tema de conversación de nuestros padres. Entonces yo llegaba a decir a esa corta edad, pues, ¿por qué no fui una estrella? ¿Verdad? Y no porque me gustara brillar, simplemente por no sufrir lo Ujú. que estábamos viviendo en casa. No recuerdo, tenía yo como unos 4 años, quizás, y mi hermano, el del medio, tenía unos 3 años, que era el que se seguía de mí. A raíz de que mi madre fue golpeada desde que estaba embarazada, nace mi hermano y pues también le tocó golpes a él, a mí. Prácticamente él murió también. Él murió después, Wow. cuando él era muy pequeño. Y eso marcó mi vida de alguna manera porque mi hermano, el que gracias a Dios todavía me vive, él era más pequeño, él tenía meses de nacido. Entonces, yo con el que más convivía era con el que ahora estaba en un ataúd y pues para mí el culpable era mi padre y más ver que nunca se hizo justicia por todo eso, ¿verdad? Entonces, pues realmente viví una infancia muy difícil y puedo decirles con certeza que en aquel tiempo, pues no entendía el sufrimiento y aun cuando yo no conocía de Dios, ahora que lo conozco, sé que Él tenía un plan conmigo, me guardó. Lo he comentado que en algunas veces cuando mi papá llegaba y de plano mi mamá nos sacaba de la casa en la noche, en la madrugada, corríamos hacia el monte. En aquellos años mis padres cuidaban un rancho,
por ahí al sur de Michoacán. No recuerdo ahorita el lugar, pero cuidaban una huerta de aguacates. Y llegaba mi padre. Era la única casa que había ahí no sé, varios kilómetros alrededor, no había otra casa. Así que no había quien nos defendiera y lo único que hacía mi madre era sacarnos por la ventana, por la puerta de atrás y decir, hijos, pues corran hacia el monte porque pues su padre va a llegar alcoholizado. O ya llegó y ya lo mirábamos o se escuchaba más bien por ahí gritar. Entonces, recuerdo que nos íbamos por ahí a las 2 3 de la mañana a escondernos debajo de algún arbusto, detrás de alguna piedra y realmente fue muy difícil ese tiempo y lo repito, ¿no? Y ahora me acuerdo de todas esas cosas porque ya siendo un adolescente, pues yo obviamente crecí con muchos resentimientos, muchas amarguras Ujú. y todo eso va creando, de alguna manera un odio, no sé, por así una ira hacia la vida misma, que pues solamente Cristo puede cambiar nuestros corazones, no puede cambiar nuestras vidas. Entonces, mi madre, como al año de haberse separado de mi padre biológico, mi madre se vuelve a casar. Entonces, a nuestra familia llega otro personaje que ahora es nuestro padrastro y que, pues gracias a Dios, de alguna manera, él se convirtió en un mentor para nosotros, aunque no era nuestro padre biológico, pero se convirtió en un padre de crianza y llegó a ser un buen hombre con nosotros. Es verdad que al principio nos costó adaptarnos porque si no nos podíamos entender con nuestro padre biológico, pues mucho menos Ujú. con nuestro padrastro. Entonces, mi madre se casa, repito, con mi padrastro y tuvimos muchos problemas, naturalmente, tan al principio, pero de alguna manera esta figura paterna ayudó mucho en nuestro desarrollo porque él nos enseñó muchos valores, aunque no era cristiano, pero él tenía muy buenos valores, un hombre de honor, un hombre muy trabajador, muy respetable. Entonces, que gracias a eso, pues no nos acabamos de perder y desviar mi hermano y yo, ¿verdad? Ya los hijos de mi padrastro ya eran grandes, prácticamente todos casados, ya nada más quedábamos, vamos a decir, mi hermano y yo allí en su casa. Entonces, pues, en resumen, vaya a decir que fue una vida muy traumática, muy dolorosa, que de no haber sido por la gracia de Dios, pues no estuviéramos aquí. Así es. Wow, qué tremenda historia, tremendo testimonio. Am, Como usted menciona, eso causó bastante pues, ira, era contra la vida misma. ¿Cómo fue que usted se encontró con el Señor y pudo sanar esas heridas? Pudo dejar que Él sanara Bueno, yo todo eso. necesitaría por lo menos unos 10 episodios de Sí. activados, ¿no? Pero, para cuando yo tenía ya, no sé, quizás unos 10 años o 9 años, recuerdo que en una ocasión nosotros vivíamos en una pequeña ciudad que se llama Huetamo, que es parte de la región Tierra Caliente ahí en Michoacán, que colinda con el estado de Guerrero. Este, Mi mamá me dice que me va a mandar al rancho, a un lugar donde mis abuelitos se iban en algún tiempo en el verano a sembrar, a poner una huerta de sandías, de melones, y me mandaban a veces a ayudarles en las vacaciones. Y recuerdo que en una de esas visitas que tuve allá a su casa, a su rancho que tenían fuera de la ciudad, como a unas 3 4 horas de ahí de la ciudad de Huetamo, recuerdo que yo noté algo diferente en mis abuelos maternos, en los papás de mi mamá. Pues voy a decirlo, yo nunca había estado en un momento de oración, pero lo curioso es que ese día, antes de dormirnos, ya estando yo en el rancho con ellos, mis abuelitos empezaron a orar para dormir y luego cantaron una alabanza. Recuerdo la alabanza
que cantó esa primera vez mi abuelito en aquel rancho era "Cuán gloriosa será la mañana". Y o sea, no tenía noción de lo que estaban haciendo, pero me gustaba lo que estaban haciendo, me daba paz todo lo que estaban haciendo. Entonces, para mí el contacto con el evangelio, digamos, en la adolescencia, no sé, 10, 11, 12, 13 años, era cuando iba al rancho con mis abuelitos, allá afuera de la ciudad, al campo, y eran un mes, 2 meses que yo estaba allá, y ellos, pues, no sabían mucho del evangelio, ya que la revelación del nombre todavía no los había alcanzado, pero ya estaban yendo a una iglesia. Entonces, ellos, lo que más sabían hacer era cantar y orar, era lo que hacían. Entonces, ellos me invitaban a cantar y orar, y pues yo no sabía, pero me uní a ellos. Entonces, viví, digamos que mis primeras experiencias, digamos lo que de esa manera con el evangelio, ya directamente fue ahí con ellos, en ese lugar, ¿no? Ahora, realmente yo no me entregué a Cristo porque, repito, mis abuelitos no me lo presentaron de una manera personal, ¿no? Ujú. Simplemente lo que hacían era orar y cantar, que de alguna manera, ahora que cuando ya me convertí yo al Señor, pues yo me acordaba de esas primeras experiencias, ¿no? Mm. Entonces, yo tenía, no sé, unos 16 años o 15 años quizás, no tengo bien el dato, como tenía como unos 15 años cuando mi mamá la empezaron a invitar a la iglesia, empezó a ir a la iglesia, al principio escondidas de mi padrastro, y ella decía que iba a la casa de mis abuelitos que estaba ahí cerca, pero en realidad se iba a la iglesia, y mi mamá se empezó a armar de valor, empezó a ir a la iglesia, empezó a acercarse al evangelio, y bueno, ella entregó su vida al Señor. Recuerdo que en una de esas veces nos invitó porque ella iba a hacer algo muy importante en su vida, y en una noche de esas, después de un culto, ella fue bautizada en el nombre de Jesús. Repito, nosotros no íbamos a la iglesia, ni mi padrastro, ni mi hermano, ni yo. Simplemente mi mamá fue la primera de nuestra casa donde ella se empezó a acercar al evangelio. Entonces, y ya mis abuelitos para ese tiempo ya habían conocido del evangelio del nombre, ahí en la iglesia pentecostal Unida Nacional, ahí en la colonia Arroyo Seco. Ellos, ahí ya se estaban congregando, ellos ya tenían algunos años. Entonces, cuando mi mamá empieza a ir, pues obviamente ahí fue bautizada en el nombre de Jesús. Recuerdo que en la casa de una tía mía tenía una pila ahí, con agua, y ahí la bautizaron. Y yo recuerdo que fui, yo no entendía lo que estaban haciendo, pero pues yo sabía que lo que estaba haciendo mi madre de alguna manera era muy bueno. Repito, yo no iba a la iglesia, pero pasaron un año, 2 años, Dios empezó a tratar conmigo de una manera, de otra forma. Repito, vamos a tratar de hacerlo corto, ¿no? Porque realmente el testimonio es bastante largo, pero pues tenemos el tiempo medido. No, no se crean, no me lo dieron medido. Pero la realidad es esta, de que a través de sueños, hermanos me empezaron a predicar, hermanos de la iglesia donde ahora ya se congregaba mi mamá. Entonces mi papá de crianza, yo le llegué a decir padre, él en ese tiempo se enfermó de cáncer, y los médicos le habían dicho que solamente iba a vivir 2 meses, y de ahí se habían trasladado a la ciudad de Morelia, una ciudad más grande, para atender el tema del cáncer. Entonces él tenía cáncer, y estando en esa ciudad, mi madre le hace saber a él que pues ella ha entregado su vida al Señor, y que por qué él no entrega su vida al Señor. Y mi papá de crianza, escuchó el mensaje postrado en una cama con un pronóstico médico de 2 meses de vida. Y bueno, mi papá de crianza, le dijo a mi madre: mira, a estas alturas ya no tengo nada que perder, y creo que sí mucho que ganar. Y si el Dios tuyo, al que tú sirves, me sana,
le voy a servir. Y como no tengo nada que perder, y si no me sana, pues los 2 meses que me quedan le voy a servir. Bueno, les tengo que testificar que después de ese diagnóstico de 2 meses que le daban de vida, mi padre vivió, no sé, 19, 20 años más. Entonces, ¿cuál es el resultado de esa oración, de entregarse mi padre mi padre de crianza al Señor? Fue que el Señor lo sanó de cáncer. Al tiempo se bautiza. Y bueno, y pues Dios empezó después de eso, ya que mi padre de crianza y mi madre empezaron ya los dos a caminar el evangelio, pues les somos honestos, nos empezaron a llevar a mi hermano y a mí, adolescentes. Mi hermano tenía tal vez unos 14 años y yo 17, 16, 17. Nos empezaban a llevar a la iglesia a la fuerza. Algunas de las veces tengo que decirles que nos llegaron a usar el Espíritu Santo, como dijo una hermana por ahí, para ir a la iglesia. Íbamos más a fuerzas que nada, ¿no? Y recuerdo que en algunas ocasiones algunas hermanas le llegaron a decir a mi madre que no nos llevara a la fuerza a la iglesia porque nos iba a traumar y jamás nosotros íbamos a ser personas sociables. Y bueno, como ven, aquí estoy tratando de quitar un poco la vergüenza y el trauma para hablar delante de las cámaras, ¿no? Sí, tanta vergüenza, ¿no? Un poco de vergüenza, ¿no? Pero gracias a Dios y a mi madre por esa firmeza que nos llevó. Y ya iba a cumplir yo 17 años cuando Dios empezó a tratar en mi vida. Y recuerdo que cuando había cumplido 17 años, les hago hincapié, Dios empezó a obrar. Ya la esposa del diácono me empezó a predicar del evangelio. Mi mamá, mi abuelita, Dios de alguna manera nos empezó a acorralar, ¿no? Y llegó el momento en que por alguna manera tuve un sueño, una de esas noches, un día antes de que yo fuera a la iglesia voluntariamente. Tuve un sueño, de alguna manera que mostraba o marcaba la venida del Señor. Les aclaro, pues yo no había leído la Biblia. Lo que más sabía era lo que le había escuchado a mi abuelito orar y cantar allá en el rancho. Pero pues yo la Biblia no la leía, entonces no tenía ni Biblia. Y recuerdo que pues miraba algunos episodios apocalípticos, que la venida del Señor, el levantamiento de la iglesia. Y yo recuerdo que pues aún no sabiendo, pero me dio miedo en ese sueño. Y bueno, ese día yo me levanté temblando, llorando. Y como pude me hinqué ahí a la madrugada de esa noche. Era un jueves para amanecer un viernes. Y ese día había oración en la iglesia. Yo recuerdo que le dije a mi abuelita, abuelita, quiero acompañarla al culto. Hasta los ojos se le abrieron grandes a mi abuelita, porque dijo, ¿ya qué le pasó? Como decimos en México, ¿qué le picó? Entonces resulta ser que me había picado el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces yo recuerdo que fui, le dije a mi mamá que si me daba permiso de ir a la iglesia, pues lo que más deseaban era que yo fuera a la iglesia. Obviamente que no había necesidad de pedir permiso para ir a la iglesia, ¿verdad? Entonces, y pues ese día yo fui a la iglesia, repito, tenía 17 años cumplidos, y ahí fue que yo fui a la iglesia ese día, un culto de oración, y voluntariamente pasé al altar. Repito, no tenía mucha experiencia con Dios, pero lo único que hice fue orar de esta manera. Recuerdo mi oración como si fuese ayer. Le dije, Dios de mi abuelita, yo sé que existes, por eso estoy vivo, y bueno, quisiera conocerte como ellos dicen. Quiero contarles, entre paréntesis, que en las primeras visitas que yo fui a la iglesia, o que pasé frente a la iglesia donde está mi mamá, yo decía que les pagaban por llorar. Nada más para decirles lo siguiente. Y ahora yo estoy allí y yo paso al altar y empiezo ahí a orar, una oración bastante modesta, ¿verdad? Y sencilla a la vez. Y quién sabe qué más dije, pero lo que yo decía era, Dios de mi abuelita, si existe, sé que existes, pues aquí estoy, transfórmame, mi corazón está muy dolido. Les soy honesto, yo no era una persona que acostumbraba a llorar, yo no era una persona que acostumbraba a reír, una persona muy reservada, muy amargada, muy tímida, aunque no lo crean,
tímida. Pero gracias a Dios que ese día me hinqué a orar. Fue una hermana a orar por mí, fue otro hermano a orar por mí. Y pasaron unos minutos y yo estaba con mis ojos cerrados y yo sentí que alguien se me acercó y colocó una lámpara en mi cara. Y usted no se le ha pasado que aunque tiene los ojos cerrados, alguien entra al cuarto, prende la luz y usted dice, la luz está prendida. Porque aunque los ojos están cerrados, pero la luz es tan fuerte que puede penetrar los párpados, por así decirlo, ¿no? Ujú. Entonces, yo abro mis ojos y no hay luces prendidas. Está un poco oscuro, porque las luces las prendían hasta que iban a leer la Biblia o cantar las alabanzas. Era una hora de oración de 6 a 7. Ujú. Entonces, ese día, cuando ya estaba yo hincado ahí, volví a cerrar los ojos. Pensé que alguien estaba bromeándome, ¿no? Y vuelvo a cerrar los ojos, a intentar orar y la luz otra vez en mi cara. Ok, vuelvo a abrir los ojos. A la tercera vez vuelvo a cerrar los ojos, me pongo a tratar de orar e intentar orar, que no sabía qué era orar, pero lo estaba tratando de hacer como un diálogo que a la vez se volvió un reclamo hacia Dios porque pues sé que existes, pero ¿por qué viví esto? ¿Por qué me tocó sufrir todo esto? Pero ahí estaba y en eso empecé a sentir que la cabeza caliente, el corazón me temblaba, la lengua me temblaba. De repente ya no supe y pues después entendí que estaba recibiendo el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. Entonces prácticamente lo voy a decir de esta manera: el primer día que yo voy a la iglesia de manera voluntaria, recibo el Espíritu Santo Wow. en ese culto de oración. Y obviamente que el Espíritu Santo en nuestras vidas, pues es poder de Dios, ¿no? El Espíritu Ujú. Santo en nuestras vidas es un cambio transformador. Ese día mi vida fue cambiada. Yo puedo decir que me levanté de ese altar ya hasta el sábado, como a la 1, 2 de la mañana. Ya obviamente ya se habían ido todos. Ya nada más estaba ahí un muchacho, un hermano que gracias a Dios persevera en el evangelio. Dios bendiga a mi hermano Nicandro, que pues ese día ahí estaba. Él se quedó conmigo. Quizás mire esta transmisión y se acuerde. El pastor vivía al lado de la iglesia y él sí ya se había ido, pero el hermano Nicandro, él estaba ahí, este muchacho, y él ahí orando conmigo. Y recuerdo que ese día recibí el Espíritu Santo. De ahí me salí caminando para la casa, lo cual no estaba muy lejos, pues me fui caminando y yo sentía que volaba, ¿verdad? De por sí siempre he estado delgado y sentía que volaba. Imagínense, libre de las cargas del pasado. Ese día lloré lo que no había llorado en 17 años. Ese día me vacié. Y es que muchas de las veces Dios nos llena nuestros corazones con su presencia, con su amor, con la sanidad que Él puede dar, porque nuestro corazón no se vacía. Mm. Y eso es muy importante. Yep. Muy importante. Entonces a veces hay personas que nos acercamos a Dios o se acercan al Señor. Señor, lléname de tu amor, ¿verdad? Lléname de tu paz, lléname de tu gozo, lléname de tu Espíritu Santo, de tu perdón. Pero nos aferramos tanto al odio, nos aferramos tanto al dolor, al pasado, a la amargura, que no lo soltamos. Y si no nos vaciamos del pasado, si no nos vaciamos del dolor, pues Dios no nos puede llenar. Pero ese día lloré tanto, me vacié tanto, que estaba tan cargado, sentía que yo cargaba una gran piedra sobre mi espalda, pero ese día vacié todo, que el Señor me vio tan quebrantado, tan derramado a sus pies, que en su infinita gracia, yo no soy mejor que nadie, pero a Él le plació llenarme con su Espíritu Santo esa primera noche. Wow. Y ahí empezó el cambio. Ujú. Prácticamente luego empecé a tener sueños como que yo labraba el campo. Tuve varias experiencias, estaba sembrando la semilla y yo no tenía discernimiento ni entendimiento de lo que estaba mirando. Y yo siempre me gustó la música, o más bien la composición. Siempre creo que fui muy bueno para la literatura, escribir, componer canciones, poemas en la escuela. Entonces yo pensé que yo iba a ser cantante.
iba a ser músico en la iglesia y recuerdo que me les acercaba a los músicos y por más que me enseñaban, no aprendía. Y yo decía, es que yo sueño semilla, yo sueño que estoy labrando la tierra y eso tiene que ver con la música. O sea, ahora entiendo y cualquiera me puede decir que Dios me estaba hablando por otra cosa. El chiste es que de ahí no estuve mucho tiempo en Huetamo. Me fui a vivir con una tía mía, los cuales son pastores hasta el día de hoy en Cortázar, Guanajuato. Y ahí estuve con ellos, me fui por cuestiones de trabajo. Y al estar en la ciudad de Cortázar, Guanajuato, el pastor comenta de que hay un seminario intensivo en la ciudad de Iguala, Guerrero, donde es el pastor Juan Ríos Reyes, nuestro presidente. Entonces, repito, pues eran unos cuantos años más hacia atrás, ¿verdad? Menos canas que ahora, ¿verdad? Y bueno, la cosa es que yo, en mi corazón siempre había el deseo de servir. Y como yo dije, como no estoy aprendiendo guitarra ni nada de eso, pues voy a ir allá a ver a qué aprendo. Pero yo realmente lo que quiero es aprender, pues para venir a ayudar al pastor Neri, a mi pastor, que ahora ya estaba yo viviendo en Cortázar, Guanajuato. Es mi tío, por la sangre. Es tío. Entonces aquí el hermano Arnold y yo, pues, de alguna manera, indirectamente somos primos, ¿verdad? Así que tenga cuidado, ¿verdad? Porque aquí estamos dos primos. Estamos dos. Ajá. Entonces, porque mi mamá, y la esposa del pastor Neri, pues son hermanas, ¿verdad? Mi mamá y la esposa del pastor Neri son hermanas. El pastor Neri y la hermana Felicita, mamá de nuestro hermano Arnold, pues son hermanos. Uh-huh. Entonces, bueno, somos una familia extraña, ¿verdad? Muy extraña. Muy extraña. Algunos más altos, otros más morenitos. Amén, 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 amén. Entonces, estando ahí con él, pues él me da el permiso y Dios lo sabe, siempre tuve el deseo de servir y de compartir de la palabra. Los que me han conocido desde muy joven, o los que han estado cerca de mí desde mi infancia, saben que siempre he sido un poco inquieto. Demasiado, creo que imperativo hasta cierto punto. Y el pastor me dijo, está bien, ve, me firmó la solicitud, o más bien me dio permiso de que fuera al seminario, lo cual duraba un mes, era un seminario intensivo para nuevos obreros. Entonces yo estaba consciente que yo no iba para ser pastor y eso me quedaba claro. Tenía 17 años y unos mesecitos. Entonces, en ese periodo que voy, pues recibimos enseñanzas, nos dieron clases el pastor Juan Ríos, el pastor Víctor Escamilla, el pastor Abel Cárdenas, el pastor Agustín Villanueva, y pues no había muchos maestros, pero los que había y de los cuales yo les agradezco, pues nos enseñaron la palabra. Y bueno, recuerdo que estando allá, desde antes de regresar a la iglesia, pues ya había que hacer la graduación y hay un episodio bastante sobrenatural que pasó el día de la graduación, porque ya se había acabado el mes y el día viernes el pastor Juan Ríos en el salón donde estábamos dijo, vamos a llenar la solicitud de licencia local, los que van a salir al ministerio, y pues había varios ahí que ya iban con todo y maletas, hermanos. Haga cuenta que ahí en México van al seminario y muchos ya van con todo y maletas, hermano. No crea que van, ¿a dónde me van a llevar? No, ellos dicen, vámonos a donde nos manden, ¿verdad? Y había varios ahí que andaban en esa postura. Y yo 17 años, hermano. Imagínense, en la plena flor de la juventud, ¿verdad? Y créame que no era el plan salir al ministerio a pastorear. Pero el pastor Juan Ríos dijo, porque habíamos como unos 2 o 3 que dijimos que no íbamos al ministerio, dijo, como quiera, llenen la solicitud, por si un día Dios los llama, ya nos evitamos ese trámite de que se llenó, ya nada más la firman. Ah, bueno, bajo esa condición dije, pues yo la firmo, ¿no? Pues está bueno. Entonces, mis amados hermanos, pues que la lleno la solicitud, pero no la firmé.
se las regresé sin firma. Y así hicimos como 2 o 3, pero sí había varios, recuerdo varios compañeros de ministerio de los cuales todavía perseveran, algunos de ellos como el pastor Tomás Bartolomé, el pastor, ¿cómo se llama? Raúl Ávila, ¿verdad? Y tenemos algunos que gracias a Dios siguen predicando la palabra del Señor. Uno de ellos, nuestro hermano Santiago, pues ya partió con el Señor. Él también pastoreó. Y el hermano Bartolomé, pues gracias a Dios, nuestro fiscal actual, por cierto, sigue pastoreando allá en Cibac, Morelos. Entonces, de hecho, ya había algunos que ya estaban hasta pastoreando, que ya iban a pastorear. Pero yo, 17 años, repito, solo iba a aprender y ayudar al pastor Neri ahí en la iglesia en Cortázar, Guanajuato. Entonces, el día de la graduación, ya en la noche o tarde, el pastor Juan Ríos dice, voy a llamar al altar o aquí al frente los que van a salir al ministerio. Empezó a llamar, repito, entre ellos hermano Santiago Macuil, Bartolomé Macuil, Raúl Ávila, y empezó a llamar a varios de los hermanos que ya habían firmado y que ya sabíamos que iban al ministerio. Y luego dicen, Amador Barrón, hermanos, a mí la sangre se me fue hasta los pies. Soberano Dios, ¿qué pasó aquí? Hermanos, digan lo que quieran imprudente, pero yo me paré en plena graduación y le dije, Pastor Juan Ríos, espéreme, yo la llené, pero yo no la firmé. El hermano Juan Ríos, tan lindo, tan paciente, dijo, permítame. Fue, abrió su maletín, sacó su portafolio, pues, y sacó ahí una carpeta. Y empezó a buscar la solicitud mía. ¿Y cuál es la sorpresa? Que me la enseña y me dice, ¿es esta su firma o no es su firma? Le digo, bueno, sí es mi firma, pero yo no lo firmé. ¿Cómo así? No, pues ¿qué es su firma? Sí, entonces se está echando para atrás. Pues que no, pero no es yo no la firmé. Entonces estaba esa lucha y pues si alguien de Michoacán mira esto, pues dijo un vecino mío allá en Huetamo, imprudente sí, cobarde no. Entonces pues yo dije, pues híjole, no, yo no quiero que digan que soy un cobarde. Entonces pues, y que menos me ando retractando de mis firmas, aunque yo no las hago, esa yo no la hice, pero yo no entendía lo que estaba pasando. Entonces como quiera pasé al frente. Pero ya Dios había empezado a obrar desde tiempo atrás. Entonces, repito, desde el momento en que estaba soñando que yo sembraba la semilla, labraba el campo, yo sabía inconscientemente que Dios estaba tratando conmigo. Entonces, ahora que el Espíritu Santo firmó, porque pues, hasta el día de hoy yo soy un pastor con licencia que no firmó. O sea, se los estoy diciendo por los que no saben, ¿verdad? Entonces, si un día buscan mi solicitud de licencia local, yo no la firmé. Aclaro, yo soy pastor que no firmé. Así que, pero ya lo dije a los líderes, ya saben que yo no firmé, pero aquí estoy sirviéndoles y sirviendo al Señor con mucho gozo y con mucha alegría. Por cierto, ya por 21 años pastoreando, gracias a Dios, ¿verdad? Pero me siento como de 20 años de edad. Entonces, el punto es que ya cuando regresé yo a la ciudad de Cortázar, ya había una semilla, ¿verdad? Ya había un sentir, ya regresé como digamos, ya a final de ese año, regresé como a principios de diciembre, porque el seminario intensivo es en los meses de noviembre, por cierto, está por arrancar el seminario intensivo la siguiente semana, el próximo lunes. Entonces, en la ciudad de Puebla. Entonces, yo recuerdo que regresé, le comenté al pastor y los líderes nacionales de la junta le llamaron y agradezco a Dios porque pues Dios me dio gracia con mis líderes, a los cuales honro y respeto hasta el día de hoy, que no he llegado a donde estoy y no he logrado lo que he podido lograr por mí solo, no. Gracias a Dios por esos grandes maestros, esos amigos,
por todas las enseñanzas de vida que me han dado las personas que están alrededor de mí, por amigos, por familiares como el pastor Arnold, porque estaba inclusive esta noche recordando que pues tuve la oportunidad de conocer a su padre cuando él estaba en la ciudad ciudad de Santa Rosa. Tuve la oportunidad de conocer a este joven, más joven, ¿verdad? Mucho más joven. Mucho más joven. Entonces usted y yo nos conocimos entonces cuando usted ya había ido al seminario intensivo. Sí, porque nos conocimos en Acapulco, si no mal Ajá. recuerdo. Marzo de 2001. No sé si el hermano vaya a querer subir esa foto ahí, pero... La vamos a subir ahí, ahorita la van a poner los productores. Sí, pero estamos hablando de que, pues, no, pues este era otro templo, hermanos, ¿verdad? Este era otra situación, ¿verdad? Dijo un amigo mío, eran unos cuantos kilos menos. Entonces, yo recuerdo que era talla 28. Yo sigo siendo talla 28, solo que el 34 me entra mejor, ¿verdad? Entonces, regresando a lo espiritual, hermanos, porque ya nos salimos del testimonio, ya no sé por dónde nos fuimos. Entonces, cuando regreso yo a la ciudad de Cortázar, pues ya creo que ya hay un llamado, hay una palabra muy fuerte en mi corazón golpeándome todos los días, todas las noches. Y bueno, pasaron unos meses, ya del siguiente año, yo ya cumplí 18 años el 30 de abril, y cumpliendo 18 años, bueno, desde antes de cumplir los 18 años ya de alguna manera ocupaban pastores y obreros y pues el pastor Neri les decía que se esperaran. Y gracias a Dios por la sabiduría del pastor Neri, pues permitió que sacara mi credencial, mi ID, porque ni ID tenía. Entonces saqué mi credencial y apenas saqué la credencial, me pidieron un pastor para la ciudad de Guadalajara, en el área de Zapopan, Jalisco. Y a finales del mes de mayo, cumplidos yo 18 años y vamos a decirlo un mesecito, 18 años y un mes, el Señor me permitió que me llevaran, me despidieron de la iglesia Cortázar y me mandaron a pastorear a la ciudad de Guadalajara, donde pues iba a empezar a pastorear soltero. Y bueno, pues allí empecé a pastorear, por la gracia del Señor. Allí duré 7 años pastoreando en la ciudad de Guadalajara. Y luego a los 7 años de estar allí, bueno, pues el Señor nos permitió ahí, en resumen, ¿verdad? Porque pues ese me gustaría que fuera otro capítulo, ¿verdad? De Activados, porque conocí a mi esposa, allá me casé. Pero tiene que contarnos cómo la conoció No, y cómo fue. no, es que eso tiene que ser otro capítulo, ¿verdad, hermano? Si no, no me invita. Si no, no me invita usted. Entonces tengo que dejar algo para la otra serie. Pero en resumen, conocí a mi esposa haciendo una visita pastoral y visitando al que ahora es mi cuñado, porque mi esposa se congregaba en otra iglesia del nombre, ¿verdad? En otra iglesia pentecostal, allí en otra área de la ciudad, pero mi cuñado había conocido el nombre acá, vamos a decir acá donde yo estaba pastoreando. Entonces, haciendo visita pastoral, ahí conocí a mi esposa, estuve orando porque desde que la vi, el Espíritu Santo me tocó. Aleluya. Entonces, desde que la vi, yo sabía que Dios tenía un plan para con ella y yo tenía un plan con ella también. Aleluya. Y yo me puse a orar por un tiempo. Recuerdo que fueron casi 3 semanas en ayuno, en oración, pues para que Dios tocara a la sierva, porque pues no éramos ni amigos, no íbamos a la misma iglesia. Así que estuve orando, estuve ayunando. Yo ya tenía casi 2 años pastoreando soltero, pero pues y le agradezco a Dios que Él me permitió guardarme, cuidar mi testimonio, pero yo sabía que era el tiempo. Y gracias a Dios, hermanos, pues repito, la historia también es un poco especial, pero y el hermano quiere que la cuente, pero nos va a tomar más y se va a acabar la memoria de la cámara y no va a aguantar esto. Entonces, pero les voy a decir una cosa, después de todo eso, yo la invité a comer a mi esposa, invité a comer a la hermana Irma y sin ser amigos, sin ser ni miembros de la misma iglesia, ella aceptó y repito, ya después se los voy a desglosar,
por los que están solteros, alabado sea el Señor, y no se han casado, aleluya, Dios sabe quiénes. Entonces, me puse en ayuno. Es que a veces Dios habla y las personas se gozan, se ríen, no siempre se enojan, ¿verdad? Entonces, recuerdo que me puse a orar, ayunar por 21 días, claro, entregaba todos los días el ayuno. Y después de esos 21 días, la invité a comer, invité a los diáconos, y ahí le propuse a la hermana Irma que se casara conmigo. En resumen, les voy a decir, aceptó casarse conmigo, y pues, ¿qué serán? 6 meses después estábamos casados ante el registro civil, y el pastor Neri fue y nos bendijo en la presencia del Señor, bendijo nuestro matrimonio. Y bueno, hermanos, pues hasta el día de hoy Dios nos ha bendecido, nos ha regalado 5 hijos maravillosos. A mi hijo Judá, el mayor, luego sigue nuestra princesa, la mayor, que es Aleida, luego sigue mi otra princesa, que es Yacén, y luego sigue mi otro hijo, que es Gesiel, y la más pequeñita de la casa, la bebé, Jocelyn. Dios nos ha regalado 5 hijos maravillosos, y pues prácticamente ya el año que viene, el 22 de marzo del año que viene, 2023, cumplimos ya mi esposa y yo 20 años de casados. Entonces, repito, pues han sido casi 21 años de ministerio en la ciudad de Monterrey, en el área de Guadalupe, donde yo estoy pastoreando. Pues el Señor me permitió llegar allí hace 14 años, este año cumplimos 14 años allí, y Dios ha sido muy bueno con nosotros, nos ha bendecido con muy buenas familias, nos ha bendecido con hermosos jóvenes ahí que nos han apoyado, y nos ha rodeado de una gran congregación, que gracias a eso, pues de nuestra congregación han salido pastores, han salido iglesias en estos 14 años, y pues nos ha el Señor guiado hasta el día de hoy. Y pues les repito, o sea, creo que una vida de, no sé, 22 años de testimonio en Cristo, porque realmente para mí la vida comienza cuando llega Cristo, ¿verdad? Porque de ahí para atrás, pues sin Cristo, puras tristezas, puro dolor, puros fracasos. Pero en el momento que llega el Señor a nuestras vidas, pues para mí, de ahí es que empecé yo a vivir, de ahí es que yo empecé a ser libre, y es que ahí se cumple la palabra, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿no? Uh-huh. Entonces, el momento en que yo conozco al Señor, pues toda mi vida cambió, y pues les puedo decir con certeza que yo siempre creí que en Cristo iba a tener una buena familia, pero Dios me sorprendió con una excelente esposa, la hermana Irma, algunos la conocen, y me ha regalado, como repito, 5 hijos maravillosos, de los cuales estoy muy orgulloso y los bendigo, y yo sé que Dios tiene planes para ellos también. Y como les digo, pues realmente son muchas historias, episodios, que en su momento me gustaría ahondar más cómo fue mi llamado, uh-huh. O sea, mi llamado hacia la salvación, y también la parte cómo conocí a mi esposa, cómo le propuse que se casara conmigo. Pero esta noche me gustaría, como repito, dejar repertorio, pues dejar guión para la siguiente invitación, porque no me invitan seguido, esta es mi primera vez, y ya me gustó. Entonces, pues, a ver qué hacemos, a ver si me invitan. Lo dejamos con ese comezón a los oyentes. Con la incógnita. Ándale. Sí, así es. Sí, es que el testimonio del pastor es tremendo, es increíble. Es muy es extenso, es bastante extenso. Es que tengo una vida corta con una historia grande, una historia muy larga. Pero pues creo que la mejor parte de la historia, o los mejores capítulos de este libro, que es mi vida, mi familia y mis hijos, pues obviamente que es en Cristo, es en el Evangelio, es en esta familia que es la familia de la fe, y gloria a Dios. Así es, y vamos a tener que abrir una serie del pastor nada más para que nos cuente todo. Bueno, trataré de contarles todo a todos. No, ha sido un placer en esta noche
poder Gracias. escuchar su testimonio, pastor, de su niñez y todo, y yo creo que va a impactar la vida de varios de todos los que escuchen este día. Me gustaría agregar, hermanos, de que no importa de dónde vengamos, no importa quiénes hayan sido nuestros padres, lo digo por mí, sino lo importante es en manos de quién estamos. Y yo creo que si estamos en las manos de Dios, nos va a suceder exactamente lo mismo que Moisés. Cuando él piensa que él no puede, que es tartamudo, que es incompetente, pero tenemos que entender que las cosas no tienen valor en sí mismas. Muchas cosas tienen valor por quienes las han tocado, ¿verdad? Por quienes las han tocado. Ustedes han sabido de objetos que pueden tocar personalidades del medio deportivo, medio artístico, que al paso de los años, un ejemplo, dicen, esta prenda se la puso el artista fulano, este bate de béisbol lo usó el beisbolista fulano, y por haberlo usado él, vale tantos millones de dólares o tantos cientos de miles de dólares. Entonces yo me pongo a pensar, si un balón no cuesta, no sé cuánto cueste, 20, 30 dólares, un balón de básquetbol, pero si ese mismo balón lo agarrase una estrella del básquetbol, esa pelota sube su valor potencialmente tremendo, ¿verdad? Entonces yo digo, si las manos del hombre pueden darle valor a las cosas materiales, ¿cuánto más tu vida, mi vida, la vida de tu familia, la vida de tus hijos no puede cobrar valor en las manos del Rey de Reyes y Señor de Señores? Entonces, les vuelvo a repetir, no importa de dónde vengas, no importa quién hayan sido tus padres, lo importante es en esta noche o en esta hora, en manos de quién estás. Y si tu vida no está en las manos de Dios, busca y métete esas manos divinas, que esas manos te van a dar valor, y no solo valor económico, sino un valor eterno, un valor espiritual y también lo otro. Y si tú ya estás en las manos de Dios, ya estás en las manos del Señor, quiero decirte, ya seas joven, seas adulto, seas un anciano, esas manos en las que tú estás, que te han dado valor, nunca te apartes de esas manos, porque así como hay gente que no tiene valor porque nunca ha estado en las manos de Dios, también hay personas que perdieron su valor porque estando en las manos de Dios, se bajaron de las manos de Dios. Entonces, vamos a buscar las manos de Dios que nos dan valor. Y repito, porque si las manos del artista, las manos del deportista famoso le pueden dar valor a un objeto, ¿cuánto más las manos de nuestro Dios no nos pueden dar valor a cada uno de nosotros? Y creo que hoy somos valiosos por saber que estamos en las manos de Dios, pastor. Así es. Qué importante saber en qué manos estamos. Amén. En qué manos estamos. Y gracias, pastor, una vez más por compartir de su vida. Y gracias a usted. Y gracias por estar aquí en Activados. Y esperamos que todo lo que usted haya hablado y lo que ha mencionado sea de bendición para la vida de cada uno, como lo ha sido para mí en esta preciosa noche. Un saludo a todos, sí. Dios me los bendiga y pues esperen los próximos capítulos. Dijo el pastor Arnold de la vida del hermano amador. Amén. El hermano que ama desde que nació. Ajá. Dios les bendiga a todos. Gracias por ver el episodio de hoy. Compártalo con sus amigos, compártalo con alguien que va a ser de mucha bendición para sus vidas. Gracias por sintonizarse en esta noche. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga. Repito, como decía el pastor, compártanlo. Puede ser que este mensaje sea un mensaje de esperanza para la vida de aquellos que no encuentran salida, no le encuentran propósito, razón a su existencia. Y yo creo que a través de este pequeño testimonio se pueden dar cuenta que Dios cambia las vidas. Y cuando Él las cambia con un propósito. Dios te bendiga y hasta pronto. Dios les guarde. Hola, gracias por conectarse aquí con nosotros en Activados en esta semana. Para nosotros fue un privilegio tenerles conectados con nosotros y espero que este episodio haya sido de bendición.
Si usted no se ha suscrito al canal, por favor, hágalo lo más pronto posible. Comparta estos videos con su amigo, una amiga, sus hijos. Tal vez su abuelo le guste, nunca sabe uno. Por favor, conéctese siempre, cada semana con nosotros. Siempre vamos a traer algo nuevo y le va a gustar mucho a usted. Siga las páginas de Instagram, siga las páginas de Facebook. Siempre estamos poniendo nuevas cosas para ustedes.